Hola, ¿qué tal? Hoy los saludo desde Bergen, desde Noruega, de la segunda ciudad más grande de este país. Y hoy les voy a hablar un poco acerca de la triste y dura realidad de emigrar a Noruega. Durante mi tiempo en este país he tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente de muchas nacionalidades, latinos, españoles, europeos, gente de todos los países. Y al preguntarles cómo es la calidad de vida en Noruega, qué tal les parece, todos, sin excepción, me han contestado con cierta frustración. Para nadie es un secreto que Noruega es uno de los países más ricos del mundo, con uno de los estándares de calidad de vida más altos del planeta, con muy buena educación gratuita y salud pública gratuita y cuenta con uno de los salarios más altos de todo el planeta. Pero cuando se trata de emigrar a este país e instalarte aquí, construir una vida en este país, no todo es tan fácil como parece. Así que he resumido en este video las 5 cosas más difíciles para los inmigrantes que quieren instalarse en este país. La primera de todas, y creo que una de las más importantes, es el capital financiero que necesitas de entrada para venir a este país. Noruega es bastante caro y para mudarte a este país vas a necesitar un capital bastante alto para poder moverte aquí, alquilar una acomodación o una casa y vivir tranquilamente hasta que empieces a cobrar dinero del trabajo que hayas conseguido. Y para alquilar cualquier tipo de acomodación, a menos de que vivas con familiares o amigos, te va a salir bastante costoso. Para alquilar una habitación normal, tranquilamente te pueden solicitar entre 700 y 1000 euros al mes, más los depósitos. Los depósitos son bastante elevados. He visto que para alquilar algunas casas incluso a veces necesitas depósitos de hasta 5000 euros para poder alquilar un piso de una habitación. Para alquilar una habitación normal a veces te piden 1 o 2 meses de depósito, elevando el costo a 2500, 3000 euros para poder acceder a este tipo de acomodaciones. Luego, cosas tan sencillas como hacer la compra te van a salir muy caras, entre 400 y 500 euros al mes aproximadamente por persona para poder comer durante todo un mes. Transporte, alrededor de unos 120 euros al mes, de poder tener acceso al bus o el abono del tren. Todos los costos van a ser bastante elevados, entonces para mudarte a este país vas a necesitar un capital bastante alto de entrada. Lo segundo, flexibilidad y disponibilidad de acomodaciones. Ya mencioné antes que es muy costoso el tema de acomodaciones aquí, pero es que no solo es el tema de que sea costoso, también es que la disponibilidad es muy baja. Encontrar aquí una habitación o una casa disponible es bastante complejo, porque Noruega es un país que es grande, pero su población es de alrededor 5,5 millones de habitantes. Tampoco se tiene flexibilidad. Si buscas alquilar una habitación o una casa, te va a tocar firmar un contrato de 6 meses, de un año, para larga temporada con alguna agencia de alquiler de propiedades. El tercer punto es la lentitud burocrática. Al mudarte a este país te vas a encontrar con que es bastante lento el tema de registrarte como extranjero viviendo en Noruega. Abrir una cuenta te puede tardar meses, que te otorguen el número de residencia es bastante lento también. Así que esta es una de las barreras que también frustra mucho a las personas que quieren mudarse a este país, porque también todo está interconectado. Para registrarte vas a necesitar el contrato de trabajo. Para que te paguen vas a necesitar la cuenta de banco. Entonces todo está interconectado y es bastante complejo. No imposible, obviamente, se hace, pero es bastante complejo y lento completar todos los pasos y todos los requisitos para poder instalarte totalmente y legalmente aquí en este país. El cuarto punto, y bastante importante también, es el tema de los empleos. Al mudarte a este país, normalmente es bastante complicado encontrar un empleo. Los contratos en este país funcionan por porcentaje y encontrar un trabajo que te otorgue más del 80% o un 100% que equivale a un contrato a jornada completa es bastante complejo. Y sin importar lo que hayas estudiado, va a ser bastante complicado acceder a algo de lo tuyo.
Normalmente los trabajos que vas a tener acceso aquí son trabajos básicos de hostelería, de limpieza, de construcción, jardinería, eh, este tipo de trabajos en hoteles. Y no solo eso, te vas a encontrar que es bastante sorprendente para mí, con muchas empresas que los propietarios no son noruegos, que juegan con la ley, que no cumplen con la ley laboral noruega y que incluso no pagan lo que deben pagar para este país. Me he encontrado con muchas personas que se frustran muchísimo al ver que su empresa no sigue la ley, no les paga un salario adecuado para el país. Y todo esto se debe a que las personas que vienen no hablan el idioma. Entonces hay un poco de área gris en la que los empleadores, que son normalmente extranjeros, son personas empresarias que han instalado sus negocios aquí, se aprovechan de esta situación y pues no le dan las mejores condiciones a sus empleados. Antes de continuar, si te está gustando este video, por favor dale suscribir y activa las notificaciones. Gracias. Y el quinto y último punto que yo creo que frustra a la mayoría de inmigrantes que se intentan instalar en este país es la barrera del idioma. La gente de Noruega es bastante amigable, bastante amable, pero cuando se trata de instalarte en este país va a ser muy complicado conseguir un trabajo con condiciones decentes con propietarios noruegos si no hablas el idioma. Incluso si hablas un inglés fluido, va a ser muy complicado obtener un trabajo con las mejores condiciones si no hablas el idioma. Así que Noruega es un país hermoso, todo es hermoso aquí. Es un país con muchísima riqueza, con muy buenas condiciones y calidad de vida. Pero si no eres una persona que está dispuesta a mudarse a este país con un capital económico alto, a alquilar una acomodación o casa para un periodo largo de tiempo, a trabajar en lo básico, en lo que puedas encontrar durante un periodo largo de tiempo, meses o incluso años, hasta que aprendas el idioma. Y si quieres aprender el idioma, entonces yo creo que va a ser bastante complicado instalarse y erradicarse en este país. Este video no lo hago para nada para desanimar a todos ustedes, a todas las personas que les gustaría instalarse en este país, construir una vida aquí. Es simplemente un toque de realidad a la situación que veo aquí con todas las personas que he conocido y que se encuentran intentando instalarse en este país o en el proceso de hacerlo. Puedo decir que si estás dispuesto a hacer todo esto, con el paso de los meses y con los años, seguro que una vez tengas todo, accedas al trabajo que te gusta o que hagas tu propósito, que aprendas el idioma, vas a tener una calidad de vida muy buena y con salarios muy elevados. Pero al principio va a ser bastante complejo. O si eres una persona que simplemente quiere venir a trabajar por temporada y vivir en un hotel en medio de las montañas o dedicarse simplemente a ahorrar por un periodo de unos meses, es perfecto para ti. Repito, no es un video para desanimar a las personas que quieren erradicarse aquí, solamente es un toque de realidad con historias reales de personas que he conocido aquí que están pasando por todo este proceso y que simplemente me parece muy útil reflejarlo aquí en este video. Así que espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse aquí, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones. Gracias.